Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en esta tertulia, en la mitad del mundo, en este café de altura para cuatro, que hoy vamos a compartir con tres personas muy preparadas que tienen una magnífica experiencia profesional y humana, como muy conocedoras, expertas conocedoras de la infancia, muy en particular por su condición de madres, que es una condición que llena de orgullo, llena de satisfacción, y alguna que otra vez, de modo muy excepcional, puede amagar con impacientarnos y causarnos algún que otro pequeño sobresalto. Em, Quiero darles las gracias, así como también agradezco a la editorial Centro de Estudios de América Latina y a la Tribuna Internacional La Clave la oportunidad que nos brindan para pregonar a los cuatro vientos verdades como puños, para expresarnos con libertad y para aprender escuchando y participando en una conversación que ha de ser algo vivo, por eso la llamamos una tertulia. Seguiremos el formato habitual. Yo voy a ir presentando a cada una de mis invitadas y después de esa brevísima presentación le dirigiré la primera pregunta, y en este caso voy a empezar por Gabriela Uriemma, que se nos une desde un lugar paradisíaco, la isla de Tenerife, en Islas Canarias, aunque Gabriela, que habla muy bien el español, tiene ese precioso acento italiano. Gabriela es licenciada en psicología, habilitada sanitaria y máster en ciencia de la salud. Fue madre por primera vez a los 40 años y desde entonces, aunque no lo parezca, ha transcurrido un decenio. Trabaja como psicoterapeuta en consulta privada e intenta combinar ese trabajo con la crianza de Luca, su hijo. Considera muy importante para la educación de Luca despertarle inquietudes y acompañarlo en sus intereses. Todos los días su hijo va a jugar al parque que está situado al lado de su casa. Considera muy importante, fundamental, el juego libre y las relaciones entre pares. Los pilares en los que se asienta la visión educativa, su misión como madre para Gabriela, son educar en la naturaleza y viajar. Gabriela, bienvenida, muchísimas gracias. Tú sabes que para mí es una enorme Buenas alegría tardes. poder volver a verte después de tanto tiempo. Permite que te dirija la primera pregunta, que es muy difícil, a ver si aciertas de lleno y nos das luces sobre este asunto que, como los que plantearemos después, tiene mucha intriga, ¿no? Algunas recetas que ayuden a otras mamás a comprender que el niño que está a su cargo es un ser humano dotado de inteligencia y libertad y no una mascota. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a Manuel por haberme dado la oportunidad de participar en esta tertulia. Como madre, como psicoterapeuta, contesto me gustaría eso, empezar así con un poema de Khalil Gibran que le voy a leer porque creo que cuando leí la pregunta, eh, pensé en ese poema. Entonces, si me permite, lo voy a leer. Avante. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puede darle tu amor,
pero no tus pensamientos, pues ellos tienen su propio pensamiento. Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no, perdona, que ahora ya, no procure hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flecha viva, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la felicidad. Yo creo que con esa fórmula un poco así poética se puede resumir el hecho, ¿no?, del respeto de que efectivamente los hijos no nos pertenecen, ¿no? Son personas que vienen al mundo con su, no como una tabla rasa, ¿no?, sino con su inteligencia, su... Ilman decía Diamond, ¿no? Con la que es el hecho de ser un ser único, irrepetible, y por lo tanto lo que podemos hacer nosotros como padres, acompañarle a desarrollar todas las que son sus posibilidades, sus capacidades, en una educación que no significa no tener, que no tenga límites, sino una educación donde se basa sobre todo en la observación del otro. Eh, Pensando en eso, también me vino a la mente lo que es el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico en psicología se... Y a veces la tendencia que tenemos como padre es tender, ¿no?, a una educación que vaya hacia la perfección más que al desarrollo de una persona completa, ¿vale? La persona completa es una persona que tiene todo, un poco de todo. En cambio, la perfección va hacia un desarrollo más rígido, ¿no?, de la otra persona. Entonces se basa probablemente muchas veces en lo que es la imagen que tenemos nosotros del hijo que tenemos. Cuando somos padres tenemos una imagen, eso es natural, ¿no? Como padre, tener una imagen de hijo, ¿no? Entonces, la persona que tenemos enfrente, quisiéramos que cumpliera con esa imagen. Pero esa persona que no es una mascota, y eso me despierta una sonrisa, porque hoy en día, mm, abro una paréntesis, ¿no? La verdad es que la mayoría de las personas jóvenes, ¿no?, prefiere tener una mascota que un hijo. Algún motivo será, ¿no? Porque la mascota en verdad te da amor, pero claro, no tiene que tener que confrontarte con la mascota, aunque tengan su inteligencia. Y luego, la mascota, vamos a decir, es como un hijo que no crece nunca, ¿no? Entonces lo tienes siempre bajo tu control, bajo la imagen que tiene de cómo tiene que estar viviendo contigo. Un hijo no es así, ¿no? Es una persona y como tal se va desarrollando y a veces en alguna cosa coincide con tu forma de pensar y de sentir, en otra
puede que no. Por eso, antenombré el pensamiento dicotómico, porque el pensamiento dicotómico muchas veces, como padres, lo utilizamos a la hora de educar y dejamos atrás lo que son todos los matices de la educación, lo que es lo complejo de la vida, y tendemos a simplificarla, ¿no? En una norma, a simplificarla en algo muy eh, absoluto, ¿no? De o todo o nada. Y por eso creo que ser padre es un gran desafío en ese sentido, ¿no? En el sentido de poder cada día aprender junto a nuestros hijos todo lo que son los abanicos de posibilidades que presenta la vida, ¿no? Entonces, esas son la receta, ¿no? La receta que se me ocurrieron a la hora de- de dar una respuesta a tu pregunta, Manuel. Gracias, gracias, Gabriela. Y me gustaría subrayar algunas de esas cuestiones que has tratado, también porque puede ser un modo de encauzar intervenciones posteriores o inmediatas, ¿no? El tema de la complejidad, porque efectivamente una mascota se conforma con que la saquen a pasear, a hacer sus necesidades, que le den de comer, que le sacan sus caricias, pero el niño tiene su propia capacidad de decisión, no es un ser cuyo objetivo en la vida es satisfacer nuestras expectativas. Por tanto, si hay algo que sobra en las prácticas educativas de los padres, es la idea del control. Y bueno, pues creo que os conozco a todas muy bien como para saber que vamos a tener coincidencia en muchísimos puntos de vista. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho. No sé si Yolanda o Diana quieren matizar o aportar algún punto de vista complementario. Si no es así, voy a presentarles a Diana, y luego ya llegará el momento de Yolanda. Diana Lorena Cardona Colorado es madre de dos hijos. Uno tiene 7 años y el mayor 11. Es autodidacta en muchos ámbitos del saber y estudiante de psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Una apasionada del arte en sus diversas modalidades, con experiencia de gestión en el mundo empresarial, en área administrativa y de recursos humanos. Ha incursionado con éxito en la experiencia de educar en casa y mantiene una actitud crítica hacia la enseñanza convencional tal y como se imparte en los centros docentes. En el acompañamiento a menores en procesos educativos, ha tenido la oportunidad de crecer con los niños en diversas actividades de expresión creativa a través de las artes plásticas, aportando sus conocimientos, su pasión artística y sus dotes de educadora. Gracias, Diana, y encantado también de tenerte, iba a decir entre nosotras, porque hoy pues estoy muy bien rodeado de señoras encantadoras, ¿no? Diana, háblanos por favor de la crianza que desearías para tus hijos, si los condicionamientos de entornos normativos que coartan o limitan el ejercicio de la maternidad y de la educación en casa.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tener una crianza ideal, pues es muy complicado. Estoy de acuerdo con Gabriela, de poco, de todo un poquito, de que no tenga que ser bajo nuestras expectativas, que definitivamente el tema de acompañamiento y crianza de los niños es algo muy complejo y que es un gran desafío en nuestros tiempos. Eh, en cuanto a la crianza de mis hijos, de nuestros hijos, yo me enfoco y quisiese continuar en la medida en que también ellos vayan respondiendo y siendo sensibles a sus necesidades en poder ayudarles a desarrollar más y a fortalecer su ser. Hay muchos tipos de estilos de educación y de pedagogías, y muy en esto de educación abierta, que hemos conocido con la experiencia de educar en casa, que se enfocan en cosas que a veces nos parecen un poco peligrosas. Hay muchos aciertos, pero también hemos descubierto, y digo hemos porque eh, al estar mi esposo aquí presente, pues hablo en plural. Eh, a ver, no sé si se me escucha bien. Entonces, hemos visto de que también hay muchos radicalismos, ¿no? Hay unas pedagogías que se enfocan mucho en desarrollar el saber hacer, y entonces lograr que los niños estén preparados para ya terminar sus estudios con 13 años, que tengan desarrollados X saberes a determinada edad por delante de lo que el sistema traza. Y pues pienso de que no es tan acertado esa prisa. O sea, estamos en un mundo en el que se perciben muchas prisas, muchos afanes por lograr resultados que hay que llevarlos en ese poco a poco que decías tú, Gabriela. Saber escuchar sus necesidades, ser muy sensibles. Es lamentable todas las situaciones de riesgo en la salud mental de los hijos en estos tiempos en que vivimos, que no, las tecnologías son una amenaza constante, no en sí por la tecnología, no en sí por el dispositivo, sino por el mal manejo. Entonces, crianza ideal, acompañamiento de padres, acompañamiento cercano, acompañamiento muy implicado con los hijos. Creo que ahí está la clave. Podemos resolver muchas cosas de nuestra vida, de cómo vivir nuestra vida ocupacional, productiva, pero desde el momento en que decidimos ser padres, ese es el gran objetivo de poder vivir bajo una vida en la que todos vayamos, logremos satisfacer nuestras necesidades y de las que nos acompañan, pero sin perder las prioridades. Mm, no sé si con esto logro dar más o menos respuesta a tu pregunta, Manuel, o si alguien quiere Muchísimas complementar. gracias. Creo que vamos muy bien porque están dando respuestas muy certeras, muy directas y que pueden dar pie a que luego ya la tertulia se generalice y derive en un amable caos, que es el objetivo. Me parece que hay al menos dos aspectos de lo que te he escuchado que son importantes y que
valdría la pena enfatizar, por un lado, que con los niños no puede haber prisas. No hay prisas para que adquieran determinados saberes cuando se alcanza tal edad, ni hay prisas para que alcancen metas que otros niños alcanzan con una edad, y los nuestros llevan ya 6 meses y todavía hemos de dejar que como los fisiócratas franceses del siglo XVIII, pues que el mundo va por sí mismo, le monde va de lui-même, ¿no? Las cosas van por sí mismas, la educación, la naturaleza, ¿sí? Y los niños son la expresión viva y cercana de esa naturaleza maravillosa, no puede ser sometida a un esquema geométrico. Y la segunda cuestión que a mí me ha gustado mucho, y que sé que Diana, que la practica de un modo muy exitoso, en eso te envidio, sabes escuchar y dices efectivamente que es algo tan importante. Saber escuchar a los hijos, un niño en un momento de desconsuelo ante una de las sucesivas y repetidas crisis que se plantean no a lo largo de su vida, sino a lo largo de su día, en determinadas épocas de su desarrollo, necesita ser escuchado. Necesita exponer toda la angustia que se le pueda haber acumulado en su pechito ante cosas que tienen muy poca entidad en sí mismas, pero que en ese momento lo colman de tristeza, de pena, de inquietud, ¿no? Y en la medida en que le permitimos hablar y abrir las puertas de su alma, ¿no? Y sentirse atendido por su mamá, por su papá, eso es una contribución estupenda a que el problema deje de ser. El otro día, en una conversación, hablamos de la importancia de las rodillas en la educación, ¿verdad? Que muchas veces faltan rodillas, falta acomodar al niño, claro, depende de la edad, si el niño ya tiene 40 años, pues quizás no es lo ideal, ¿no? Pero cuando los niños están en periodo de formación, rodillas, ¿no? Sentarlo en nuestras rodillas, charlar con ellos, ¿no? No pasa nada por acariciar a los niños, por Dios. Hay que besar a los niños, hay que decirles cosas bonitas, ¿no? Y que ellos disfruten con sus padres. Pero yo soy el coordinador de la tertulia, el moderador, y no voy a ser un tertuliano más, ¿no? Yolanda Arroyo Calahorra es nuestra tercera invitada y nos sigue desde Londres, en el Reino Unido. Después de haber cursado sus estudios de psicología, se trasladó a esta ciudad, a Londres, con la intención de aprender inglés. Ese viaje, que era de carácter temporal, se prolongó un poco más de la cuenta, y de hecho esa estancia dura ya 23 años, y Londres ha acabado siendo su hogar. Y ese cambio de residencia, sumado a los cambios que vivió en su niñez y en su primera juventud, ha marcado quién es y cómo ve el mundo, y le ha dado la libertad para ser quien quiere ser. Como madre de 3 hijos, tiene gracia porque Gabriela es mamá de un niño, Diana de 2, Yolanda de 3. Como madre de 3 hijos de muy diferentes edades, 7, 12, 16 años, es testigo de las diferentes fases de su desarrollo. Todo ello acontece además en un país que siente como propio, pero que no lo es, con una familia de amigos muy queridos que ha ido construyendo con el tiempo, y una familia de sangre cercana en la distancia. Actualmente goza de la bendición, y se le nota en la cara de contento que siempre lleva, la bendición de poder desarrollar en el ámbito laboral sus dos pasiones, la psicología
y la educación. Yolanda, bienvenida a nuestra tertulia y que vamos a escuchar con muchísimo interés, como he escuchado a Gabriela y a Diana. Déjame que te diga que nos gustaría escuchar algunas recomendaciones, puesto que tienes un hijo de 16 años, algunas recomendaciones para madres de hijos adolescentes. Por supuesto, encantada de estar aquí. Buenas tardes a todos, un placer. Gracias por darnos esta oportunidad de poner nuestro granito de arena en esta conversación. Em, bueno, recomendaciones, pues habría muchas, pero para no alargarnos demasiado, creo que me voy a centrar en 6. Y empezaría por em, lo que ha dicho Gabriela, que también ha dicho Diana, y es que nuestros hijos no nos pertenecen, no son una cosa nuestra. Nosotros hemos sido el vehículo, como ya muy bien ha dicho, para que ellos estén aquí, pero ellos son su propio ser y ellos tienen que forjar su propio camino. Y eso es muy, muy importante cuando estamos tratando con adolescentes, porque es el momento en el que estos empiezan a encontrar de verdad su propio camino lejos de nuestra dirección y de nuestro continuo cuidado. Entonces, es un momento quizá difícil, es difícil para los padres porque nosotros ya hemos sido adolescentes, tenemos una experiencia, sabemos lo que puede funcionar quizá mejor o peor y a veces es difícil dejar que nuestros propios hijos hagan su propio camino y se equivoquen si se tienen que equivocar o sean exitosos si tienen que ser exitosos. Entonces, nuestro lugar ahí sería el acompañamiento de, de asegurarnos que ellos entienden que siempre vamos a estar ahí, pase lo que pase y tomen las decisiones que tomen y se equivoquen o no, más que y de guía también, por supuesto, podemos hablarles de nuestras experiencias, de cómo nos vemos el mundo, bueno, que crean que tienen que tomar y prueben y cometan errores si tienen que cometerlos. Es parte del aprendizaje y es la manera en que todos lo hacemos, porque pasamos de ser niños bajo la supervisión continua de nuestros padres, en las que consideramos que ellos lo son todo y que tienen todo este conocimiento, a querer empezar una vida donde nos diferenciemos de ellos y para ello no podemos seguir constantemente sus consejos, constantemente su guía. Los adolescentes tienen que buscarse a ellos mismos y encontrarse a ellos mismos. Es un periodo difícil. Esa sería una de los 6 puntos. También creo que es importante entender cómo funciona el cerebro de los adolescentes y entender que es un proceso de cambio, de reestructuración en el que su amígdala está muchísimo más sensible, que la amígdala es una parte del cerebro em, que lidia con las emociones. Su córtex prefrontal, sobre todo, también está en un periodo de reestructuración, lo que quiere decir que su parte del cerebro que les ayuda al razonamiento, al poder esperar para conseguir una recompensa, a la planificación, pues está recibiendo una reestructuración. Entonces, juntando esas dos cosas, tenemos que entender que son mucho más sensibles a sus emociones y que eso marca mucho su comportamiento. A veces creo que es importante que nosotros entendamos y también que ellos entiendan que lo que les está pasando, hay una parte de lo que les está pasando que tiene una base biológica, que tiene una explicación. No es una excusa, pero sí que creo que es importante que todos entendamos eso. Eso hace que, pues eso, que las emociones estén más a flor de piel y creo que es importante el normalizar las emociones, el también entender que las emociones no son negativas ni positivas, que las emociones son todas ellas funcionales, todas tienen una función, igual que las conductas. Entonces, hay emociones que
pueden hacernos sentir más incómodos o menos incómodos, pero es lo que hacemos con ellas lo que se puede convertir en algo adaptativo o no adaptativo. Y el normalizar ese diálogo de las emociones, el que puedan entender que nosotros también estamos a veces tristes y qué hacemos cuando estamos tristes, que también nos enfadamos y qué intentamos hacer cuando nos enfadamos, que a veces lo podemos controlar un poco más, a veces un poco menos, que si es así, podamos pedir disculpas a nuestros hijos también, podamos pedir disculpas a nuestra pareja o a nuestros amigos. Em, el que si alguien está triste, no por el dolor que a lo mejor nos causa o el miedo que nos causa como padres, no tengamos que acelerar el proceso de no, deja de llorar, está bien, estate bien. O sea, entender que darles espacio para que sientan también. Creo que eso es importante. Em, Trabajar en nuestro propio bienestar emocional y psicológico y físico, etcétera, entendernos a nosotros mismos, entender por qué a veces reaccionamos de cierta forma, que puede ser por el miedo que nos da su seguridad, el que estén bien, el que tengan un futuro cómodo, eso muchas veces hace que nosotros o nuestras conductas sean menos efectivas de lo que deberían ser y eso es importante entenderlo, ¿no? Desde dónde actuamos y sentimos como padres también. Y luego, pues, creo que para los adolescentes es muy, muy importante que entendamos también que la mayoría de las cosas que hacen, cosas que a lo mejor no nos gustan o reacciones que pueden tener con los padres, que siempre se dice que son muy volátiles, que a lo mejor tienen contestaciones que están un poco salidas de tono, normalmente, la mayoría de las veces no tiene que ver con nosotros. Es una manera de expresar todo ese tumulto que tienen en su interior y es una manera, pues quizá de dejarlo salir, de encontrarse, de entenderse y creo que si nosotros afrontamos esas situaciones desde la perspectiva o la visión de que quizá no están haciendo algo que a nosotros nos guste en este momento, pero que no lo están haciendo específicamente contra nosotros. Eso nos ayuda a abordarlo de manera, más desde el entendimiento, desde el apoyo, desde la comprensión, desde el acompañamiento, más que, pues, esto no se hace, no hagas esto no se lo haces a tus padres, tú no debes hablar así. No hacerlo desde el enfado y desde las emociones incómodas que nos puede crear. Y creo que eso serían creo que he cubierto las 6 cosas que quería decir. Eso creo que sería, quiero intervenir. Parece que hiciste algún gesto, Gabriela, Sí, de que sí, querías sí, aportar algo. Adelante, claro. sí, porque yo cuando oigo adolescente ya tiemblo, ¿no? Todavía no he llegado a esa edad, pero me da mucho respeto. A eso. Aparte, por un lado me fascina, porque creo que la de la etapa más bonita, ¿no? De la vida. Pero por otro lado, ahora que estoy en el otro lado, o sea, como madre, eso me genera mucha preocupación porque la tendencia, lo digo a eso como madre, a querer proteger a tu hijo a que no sufra, ¿no? Entonces, saber quedarte ahí y aceptar, ¿no? Ver ese sufrimiento y eso. Eso es lo que creo que va a ser más complicado. Y por otro lado, ahí ahora pensando eh, lo que pasa hoy en lo adolescente, ¿no? Lo que está diciendo Yolanda, de que muchas veces esos gestos, lo que sienten, ¿no? No está relacionado con nosotros como padres. Eh, lo que veo hoy en día, el adolescente o la tendencia que hay en esa sociedad es que justamente ha entrado mucho los términos de la psicología y la tristeza, a lo mejor ya de depresión, ¿no? Como esa tendencia a patologizar los sentimientos, ¿no? Eh, por eso
creo que eso es importante hoy en día, hacerle ver que ellos lo que sienten son emociones, ¿no? Que pueden, que no tienen que llegar a ser lo que puede ser un sufrimiento, algo que ya es patológico. Porque es lo que veo, ¿no? En la consulta, que acude mucho adolescente con debate, ¿no? Del momento de su vida, y que lo ven ya como algo relacionado con la salud mental, y no como un proceso de transformación de una etapa, ¿no? De la vida. Yolanda, Sí, sí, quería decir que estoy completamente de acuerdo, no podría estar más de acuerdo, sobre todo cuando tienes un hijo adolescente, en este caso una hija, y expresa todo eso y lo que le puede pasar a la gente alrededor. Y es una conversación que tenemos a menudo porque siempre hay alguien que, pues, que cree que tiene este diagnóstico, que ha sido diagnosticado con esto, con ello. Y yo siempre le digo que como es una etapa de cambio tan grande, que la mayoría de las cosas que les están pasando son normales y no son realmente patológicas, pero que esa necesidad que tienen de entenderse les hace querer buscar una respuesta, una etiqueta que diga, yo no estoy loco, no estoy, es que yo tengo esto, me pasa esto, por eso yo me siento así, por eso yo reacciono así. Yo le digo que la mayoría de las cosas que les pasan tiene que ver con simplemente el hecho de que su cerebro se está reestructurando. Entonces, por eso tienen esa desregulación emocional. Por ejemplo, la mayoría de ellos es muy normal, pero ahora ya todos consideran que puede ser déficit de atención e hiperactividad o que puede ser que tienen... que son es que me sale todo en inglés, perdonadme, trastorno límite de la personalidad, por ejemplo. Entonces, sí que hay que estar atento a que puede haber patologías y aunque no sean patologías, que sin que sea una patología pueden necesitar ayuda profesional, eso es cierto, y hay que estar atento, no hay que barrerlo debajo de la alfombra y decir no, pero ni tanto ni tan calvo, o sea, no es necesario tener un diagnóstico y etiquetarte para siempre para recibir ayuda o para recibir apoyo y normalizarlo un poco más. Yo creo que sí que eso es importante, como bien has dicho, Gabriela. Diana. Sí, me encanta cómo lo has dado respuesta, Yolanda, porque justamente el tema de las emociones, pues en todas las etapas es clave y en la adolescencia, pues es que es crucial, ¿no? Y que eso se manifiesta en nuestros tiempos, creo que incluso por adelantado, porque niños que todavía no están en esa etapa que se ha establecido, que biológicamente se comienza a vivir esos cambios, ya se manifiestan, ¿no? Ya se manifiestan reacciones y expectativas que tienen que ver mucho con esa etapa. Y saber acompañar y hablar con claridad. Otra cosa que has dicho es saber explicarle a nuestros hijos lo que está ocurriendo y mostrarles todo el panorama, ¿no? O sea, desde su necesidad, qué está pasando también en su organismo, qué está pasando en nuestro entorno, por qué puede tener esa tendencia o expectativa o necesidad o curiosidad. ¿Y qué puede también pensar sus padres? ¿Por qué algunas cosas las tenemos que condicionar, no permitir? Y que es donde más les cuesta a nuestros hijos, ¿no? La negación a algo que siempre en nuestra actitud de padres de protección, pues siempre hay una tendencia natural, ¿no? De evitar ciertas experiencias antes de. Pero si le explicamos a nuestros hijos con claridad y hablándoles como mayores, yo creo que es clave incluso cuando se está desde muy pequeño que a los hijos les hablemos, nos dirijamos a ellos y les expliquemos las cosas como si fuese una persona ya grande.
Obviamente tenemos que aterrizar la manera y el lenguaje, pero es que tratar ese ser como un ser importante, completo y con toda su capacidad y ponérselo, desgranárselo como tengamos que desgranárselo, que lo comprenda, pero tratarlo como si estuviésemos hablando con una persona, con nuestro igual, con nuestro par. Me parece Totalmente de que acuerdo. Gracias, Diana. Voy a plantear una pregunta más a Gabriel. ¿Cómo salvaguardar los valores que queremos inculcar en nuestros hijos cuando sus amigos y compañeros se desenvuelven en entornos familiares y sociales que se rigen por otros criterios? ¿Qué hacemos con las fiestas infantiles que muchas veces nos vienen casi impuestas en esta sociedad de consumo? Primeras comuniones, cumpleaños, etcétera. Bueno, me parece que un poco lo que estamos diciendo va en ese sentido, en el sentido de que eso, la educación hace un pensamiento crítico, eh, donde efectivamente le explicamos a nuestros hijos y nos aseguramos que lo hayan entendido. eh, Saber ver la diversidad y saber poder elegir ser como uno es, aunque no lo demás, ¿no? Eh, hacen o imponen, ¿no? Algunos eh, valores o criterios así, ¿no? De la mayoría, vamos a decir así, ¿no? Eh, por eso digo, en ese sentido, no ser tampoco absoluto, ¿no? Sino poder llegar también a una parte de, de- de intermedio, ¿no? Con nuestros hijos y hacerle ver que unos valores que son diferentes, eso no significa que valgan menos o que por eso no le acepten, porque aquí va el concepto de la aceptación, ¿no? Eh, como puede ser a nivel eso, social, o sea, valores religiosos, ¿no? Sentirse como excluido, porque en el fondo, tanto en la niñez como luego más en la adolescencia, lo que uno busca es ser aceptado, ¿no? En el grupo de lo igual. Y por eso poder ser coherente lo más posible con su propio pensamiento. A veces los valores que nosotros transmitimos puede que no sean los de nuestro hijo. Quiero decir, a lo mejor nuestro hijo en algunas cosas quiere seguir un valor que nosotros no compartimos, ¿no? Volvemos al concepto, ¿no? De que eh, no podemos tampoco imponer, ¿no? Nuestro valor. Aparte que hoy en día creo que la familia más que lugar de valores es un lugar de afectividad. Mm, El rol de los padres ha cambiado en nuestra sociedad. Eran unos roles más rígidos, con unos valores más definidos, y hoy en día vivimos una sociedad fluida, donde los valores eh, fluyen, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces creo que tampoco son así tan determinados. Y si lo son en algunas cuestiones, donde nosotros queremos poner ahí eh, el límite o consideramos que sean importantes, pero siempre tenemos que considerar luego
la consecuencia y poder acompañarlo también en la que son la consecuencia, ¿no? De lo que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos. Es así. Estamos teniendo alguna dificultad para oírte, Gabriela, tal vez Sí, porque te has movido un poquito, has gustado en algunos pasajes de tu exposición, teníamos un poquillo de dificultad para oírte, ¿eh? Pero bueno, ya esto tiene arreglo. Eh, y, vale. y Quizá he sí, ido un poco bajando la voz, ahora me oyes sí, mejor. te pusiste muy, muy cercana, tan cercana que tu voz se alejó. Entonces ahí se dio esa paradoja. Ah, vale, vale, vale. Pues Pero me ahí tocas, alejo. tocas un tema muy importante y que efectivamente es un binomio que hay que saber combinar, ¿no? Valores y afectividad. No van reñidos, ¿no? Es decir, uno puede sentir unos valores y tratar, porque estamos convencidos y es algo que nos ha hecho felices y por tanto es algo que queremos inculcar en nuestros hijos y de un modo respetuoso con su libertad, y al mismo tiempo esto jamás puede hacerse desde una perspectiva de imposición a través de la disciplina. Y en este sentido enlazo con algo que decía Yolanda. Ya no me atreví yo a intervenir porque estaba ocupando demasiado tiempo de la tertulia, pero me gustó mucho que efectivamente hemos de perder el miedo a que se vean nuestras flaquezas, ¿no? Es decir, es que papá, tú siempre estás hablando de que no podemos enfadarnos y mira cómo estás, mira qué barbaridad, mírate en el espejo. Y claro, uno pues, efectivamente puede constatar, porque hay cercanía, que el niño nos está mostrando que hacemos lo que decimos que no hay que hacer, ¿no? Entonces, eh, siempre es importante recibir esas críticas, asumirlas y casi siempre reconocer, ¿no? Que creo que es una palabra que sobra bastante en el ámbito familiar. Yolanda, adelante. Y solo quería añadir ahí que, sí, por supuesto, tienes toda la razón, pero a veces la crítica tiene que ser autocrítica porque es cierto que muchas veces los niños llamarlo valor para decir lo que acabas de decir. O sea, tú me dices que haga esto, pero tú ahora mismo estás enfadados. La figura de autoridad no les permite a ellos expresar eso. Entonces, sí que tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos cuando somos capaces que tenemos por nuestros hijos. Normalmente la manera en que actuamos es, no siempre, pero sí que guía bastante de esos momentos que a lo mejor se dan en una familia álgidos y creo que viene mucho de esa necesidad de que nuestros hijos estén bien y no les pase nada y bueno, no sé. Entonces la autocrítica creo que es importante porque a veces no se nos da esa crítica externa por la posición de autoridad que tenemos. Solo quería decir. Gracias, Yolanda. Diana, eh, en el trato con los hijos, a veces resulta difícil conjugar ecuaciones tan complejas como esta. Flexibilidad y respeto a la libertad, de un lado, y de otra parte, cariño y exigencia. ¿Y no habrá peligro en maleducar a nuestros hijos si somos demasiado blandos o condescendientes? Es bastante complicada esa situación. Mm, Mira, yo
yo prefiero optar por esa flexibilidad, libertad desde el cariño, eh, que la autoridad, ¿sí? Pienso que esa, mm, si tú le acompañas a tus hijos, intentas en lo más posible, que es bastante difícil, desde el ejemplo, en todo, de una manera íntegra, pues es la mejor manera de evitar esos riesgos que se pueden llegar a generar con una posible condescendencia, ¿no? Con esa excesiva condescendencia. Entonces, para todo eso, volvemos a lo mismo. Eh, la escucha cercana, respetuosa, amorosa, el tratarles como unas personas con todas sus capacidades que las tienen desde muy chicos, de comprender las situaciones reales que se viven eh, y de negociar. Justamente si los dotamos a ellos como de esa libertad y autonomía para ir tomando decisiones, para ir siendo ellos mismos críticos, que es algo también sumamente importante. Yo a veces alucino cuando encuentro niños ya de cierta edad y lo veía cuando estaba acompañando a niños en educación artística. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué hago? O sea, donde es un espacio para conducido desde la creatividad, libertad de expresión, y se necesita, y necesitaban que les guiara hasta cómo hacer la línea, el trazo, el brochazo o lo que fuese. Entonces, se han acostumbrado mucho en muchos ambientes, nuestros menores, a que se les diga todo paso a paso. Y en los centros escolares pienso que también se falla mucho en eso, ¿no? Ellos tienen la capacidad de decidir, de escoger, y eso se puede conjugar perfectamente desde todo lo que te he dicho, ¿no? Desde la escucha y el respeto y el cariño. Eh, Creo que por ahí, para mí, pues sería No la sé, manera. no sé si para Yolanda también, porque creo que quiere aportar algo. No, quería preguntarle a Diana cuando habla de que hay que guiarles tanto en cada paso que dan ahora que ya lo ha notado, pues quizá en sus clases de arte, o que si cree que se debe o sea, que si tiene que ver con el miedo que puedan llegar a tener los niños hoy en día de no hacer las cosas como se supone que esperamos que hagan, que si de ahí nace o sea, quizá hemos adoctrinado tanto a los niños en el colegio de lo que se espera que hagan y cómo se espera que se comportan y lo que comporten y qué se espera que, que, que consigan en cada etapa, como bien hablabais antes, que eso les hace quizá no estar seguros de qué es lo que tienen que hacer y cómo si no tienen esa guía, o crees que tiene más que ver con su incapacidad de hacerlo o es más inseguridad? Yo pienso que es más inseguridad por lo que se ha fomentado desde el sistema. Yo soy muy crítica, no puedo dejar de serlo al haber sido y seguirlo siendo de corazón y con una enorme tendencia a la educación en casa, ¿no? El haber vivido tanto tiempo la educación en casa, el haber optado por esa vía del respeto, de la autonomía, de que ellos decidan lo que pueden hacer y que lo hacen estupendamente. Y en el sistema todo va dictado y necesitas demostrar para poder ser merecedor
de X letra, X número, X valoración, no puedo aceptar sencillamente esa forma de calificarle. Me parece que se genera un daño enorme y que hay muchas maneras. Lo que pasa es que siempre se buscan vías cómodas, pero hay muchas otras maneras de poder evidenciar un desarrollo, un logro, y que ellos mismos incluso lo conocen, los mismos niños son capaces de juzgar cuando van logrando sentir esa seguridad y ese éxito en lo que acometen. Pero lamentablemente estamos ante sistemas con una ceguera tremenda en muchos aspectos. Y precisamente por eso el tema de hijos es una preocupación y debería ser un tema desde todos los ámbitos de urgente atención de que el tema de familia es algo que está poniendo en riesgo toda nuestra sociedad global. De acuerdo. Entonces, Diana, ¿piensas que podría ser un resumen válido de lo que has dicho de un modo un poco esperpéntico, que en la educación de los hijos sobran las señales de tráfico y los agentes de la Guardia Civil? Hay que dar algunas señales. Pienso de que tampoco hay que dejar a las pobres criaturas desamparadas. Guías necesitan. No se trata de que al ser tan contraria al sistema, entonces dejar, ¿no? Abandonar. O sea, una cosa es acompañar desde el respeto y la autonomía, otra cosa es el abandono. Entonces, y nuestros hijos necesitan ciertas guías, ¿sí? No puede llegar a, por ejemplo, dejar cosas, si estás trabajando en creatividad, que me has robado eso de mi experiencia y formación profesional, que como educadora artística, yo a veces con mis niños lo que dejo son cosas para incentivar, para motivar, pero ellos son los que cogen los elementos, ellos son los que toman esa serie de cosas que vamos dejando intencionalmente y esas son las guías, esas son las señas y el actuar ya está en ellos. Y cuando ya vemos ese actuar y ese brillo en sus ojos, aquí otra cosa, ahí estás tú para actuar, para acompañar y para seguir guiando cuando se necesita, pero sin que se pierda esa creación y esa espontaneidad tan maravillosa cuando ellos se sienten seguros en su hacer y que parte de su sentir, porque es que es lo clave allí. Son acciones que parten desde el interior, desde ese pequeño ser que es tan distinto desde que es un bebé al otro que es su hermano, comparten la misma genética, pero todos somos distintos y por lo tanto aportamos desde una acción y una mirada muy distinta. Y eso es lo que nos falta, confiar más en nuestros chicos. Yolanda, por favor. Sí, no quería decir que, claro, cuando hablas, cuando te explicas, veo muy bien que hablas desde la perspectiva de la educación en España, por ejemplo, que es la experiencia que tienes ahora, claro. Y, y nosotros tenemos la suerte de momento todavía de poder preservar el tipo de educación del que tú hablas, más que tiene que ver con acompañar los intereses de los niños que guiarles completamente o marcar su aprendizaje. Tenemos la suerte aquí en Inglaterra de que todavía se mantiene eso en infantil. Sí que es cierto que cada vez estamos más limitados y más guiados y más sí, limitados por lo que el gobierno quiere que hagamos y no hagamos. Pero es cierto que en infantil esa es la manera en que se enseña a los niños todavía. Sí que es cierto que la fonética y las matemáticas se están metiendo un poquito por ahí a presión, pero el resto del tiempo se trata de eso, de
¿qué me gustaría que aprendiesen los niños hoy? ¿Qué tema vamos a tratar? Vamos a centrarnos en un libro específico y, por ejemplo, los tres, ¿cómo se dice en español? La de los perritos rizados. Se me ha olvidado. Ricitos de oro. Los tres osos, ¿cómo es? Sí, Ah, ya. recitos de oro. Ricitos Que de ven oro, como bueno, por ejemplo. Y de ahí, con esa historia, si tú quieres que aprendan de tamaño, pues vas a poner tres bols diferentes de tamaño. Y todo está por ahí. Luego los niños lo utilizan como quieren y acaban haciendo lo que quieren con ello. Pero es cierto que tú puedes em, poner ciertas cosas en su camino que ellos vayan encontrando para intentar despertar ese interés, pero luego ellos lo van a hacer lo que quieran y lo van a desarrollar como ellos quieren. Y creo que aquí todavía tenemos esa suerte que no sé lo que nos durará, pero bueno. Es un poco quizá, quería poner el contraste entre que no en todos los países la educación es la misma de momento, que no es malo. Bueno, gracias y creo que vamos muy bien porque están siendo muy escuetas, quitan educada y civilizadamente la palabra a la hora de hacer comentarios, aportaciones, pero también miremos de refilón el reloj porque el tiempo va pasando y no podemos cansar a las personas que nos aprecian lo que dicen, pero si abusamos de su paciencia, pues ya nos van a llamar la atención. Esta pregunta va dirigida a Yolanda otra vez, eh, y que es la segunda de sus intervenciones. Todavía queda un tercer turno de preguntas, ¿no? Por eso está bien que sigamos en esa línea de brevedad. Yolanda, ¿qué recomendarías para que el manejo de teléfonos móviles por parte de los hijos no se vuelva en su contra, en la medida en que la dependencia que generan esos aparatos pueda llegar a afectar al desarrollo de sus potencialidades intelectuales? Pues otra pregunta difícil que me pones. Pues creo que lo principal es entender desde nuestra perspectiva de padres que hemos crecido en una época donde esto no existía, desde nuestro desconocimiento, tenemos que entender que las tecnologías han venido para darse y esto es así. Entonces, creo que el principio está en cuando todavía son niños y creo que ahí cuando sí que es cierto que tenemos la posibilidad de limitar el tiempo que puedan estar utilizando esas tecnologías, es cuando realmente tenemos que hacerlo. Y no es simplemente por el hecho de yo tengo la autoridad y por eso te puedo decir que solo vas a utilizar. No, realmente es porque si los niños no se acostumbran a utilizarlos, se acostumbran a hacer otras cosas y otras cosas que despiertan su interés. Y ahí pueden encontrar hobbies que les motiven. Entonces, creo que es muy importante cuando son pequeños, hasta que llegan a la adolescencia, yo pondría alrededor de los 16 o 15 años, 14, depende de cómo cada niño es. Creo que ahí sí que tenemos que limitar todo lo que podamos, porque todo lo que establezcamos ahí en esa edad es algo que ellos luego van a aprender a disfrutar, algo de lo que van a encontrar placer. Y cuando llegan el momento en el que es más difícil para nosotros limitar las horas o el tiempo que están en las redes sociales, ya tienen esos hábitos o esos hobbies ahí. Y igual que a nosotros, quizá, que bueno, no para todo el mundo, pero sí que es verdad que a lo mejor nosotros también podemos caer en el uso excesivo de estas tecnologías, sí que es cierto que nosotros, si hemos crecido leyendo, hemos crecido paseando por el campo, hemos crecido hablando con amigos, mmm, vamos a echar eso de menos y lo vamos a buscar y no vamos a estar tan contentos estando 8 horas o 9 horas en un dispositivo. No todo el mundo, porque ahí también tiene que ver nuestra experiencia personal, tiene que ver nuestra genética, muchas otras cosas. Pero bueno, en líneas generales suele ser así. Entonces, de pequeños yo diría esto, limitarlo y que tengan acceso a muchas otras cosas que les puedan proporcionar placer y sentimiento de éxito, etcétera. Cuando llegan los adolescentes, facilitarles todas esas actividades
todo lo que podamos, que puedan explorar muchas diferentes actividades que a lo mejor no van a mantener en el tiempo durante mucho tiempo. Es muy típico el niño que empieza a tocar la guitarra y luego ya se aburre y quiere hacer otra cosa, pero da igual, que sigan haciendo lo que sea. Ellos están buscando y muchas veces los adolescentes lo que quieren hacer, llegar, ser masters en algo y entonces es el momento de moverse a otra cosa. Ellos quieren dominar un campo y cuando ya lo han dominado, moverse a otra cosa. No siempre se mantienen en ese campo, pero facilitar eso todo lo que podamos. Y luego, por supuesto, como los límites quizá nos resulten más difíciles, la comunicación. Y la comunicación desde que entiendan cómo pueden utilizar esas tecnologías de una manera positiva, porque tienen muchas cosas positivas. Entonces, hablar con naturalidad en la sobremesa, mientras estamos comiendo, de pues mira, se puede utilizar las tecnologías para esto, no solo hablar de los peligros, porque ser modelos a la hora de utilizar las tecnologías de una manera provechosa es tan importante como hablarles de los peligros. Y creo que nos centramos demasiado en los peligros y muy poco en cómo utilizarlo bien. Es como el cuchillo, ¿no? Hay un cuchillo en la cocina, no toques el cuchillo que te vas a cortar. No, vamos a enseñarte a utilizar el cuchillo para cortar verduras y que puedas cocinar y que puedas comer. Esto es un poco lo mismo. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para que seas capaz de buscar la información que luego puedas utilizar para tu propio beneficio. Y luego, por supuesto, entender nosotros y entender ellos cómo las redes sociales, por ejemplo, están construidas por psicólogos para hacerlas adictivas y cómo siguen el mismo proceso que despierta nuestro circuito de la dopamina exactamente igual que haría un tragaperras, por ejemplo. Entonces, si nosotros somos capaces de entender eso, desde el conocimiento siempre podemos tener más control de nuestras decisiones y de nuestra conducta. Y eso sería. Ya empezamos el último y definitivo turno de preguntas. Gabriela, a ti te dirijo esta pregunta, ¿no? Eh, ¿A qué atribuyes, qué recomendaciones darías para prevenirlo? Y en caso de que se presente, ¿qué actuaciones aconsejas? Vale, pues sí, el bullying eh, en inglés, ¿no? En español una traducción sería como matón, ¿no? Como intimidación. Es un tipo de violencia entre iguales. Y ha aumentado, bueno, porque ha aumentado también eso con la tecnología, ¿no? El bullying, el ciberbullying. En España han activado un número de teléfono, el 017, que es un teléfono que se puede, o sea, un número a lo que se puede llamar tanto padres como menores, tanto padres de acosadores como de víctimas de bullying. Y eso así como a nivel, ¿no? de actuaciones a nivel burocrático, ¿no? O sea, un protocolo de actuación, un plan nacional contra el acoso escolar que se activa a nivel eso, del centro escolar, pero luego nosotros como padres sí podemos hacer, ¿no? eh, algo de forma independiente. O sea, primero tenemos que entender qué es el bullying, ¿no? El bullying no es, o sea, no es un ataque o una pelea, una discusión de un día, o sea, es un comportamiento eh, eh, prolongado en el tiempo, o sea, es un prolongamiento, un comportamiento prolongado en el tiempo que puede ser físico, psíquico o de rechazo social, eh, de daño intencional y repetido. O sea, que eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Que es algo que se repite en el tiempo. Luego, otro requisito es cuando se presenta un desequilibrio de poder, ¿no? Hay una persona que junto a otro
crean como un grupo ah, eh, y hacen que eh, la otra persona se siente excluida o rechazada, entonces se crea un desequilibrio de poder. Y otro elemento importante cuando hablamos de bullying es luego lo que vive la víctima, o sea, el hecho de sentirse como un defenso, desprotegido y no saber cómo salir de la situación, no saber o considerar que no hay posibilidad de salida. ¿Qué pasa aquí a nivel familiar, no? Creo que todo lo que hemos dicho hasta ahora, todo lo que se necesita para poder detectar si en nuestro hogar estamos en una situación de que nuestros hijos están viviendo una situación de bullying, tanto como acosadores como víctimas, ¿no? Desde estar en el humor, un cambio de humor repentino, ver que a lo mejor eso rechaza lo que son las relaciones eh, de amistad, se aísla. Entonces, como dijimos al principio, observar, ¿no? Nuestros hijos y seguir con ese diálogo, ¿no? En lo que en ese momento puede ser muy difícil para tanto para el agresor como para la víctima. Ojo, porque en ambas partes puede que sientan eso, vergüenza o les resulte difícil poder verbalizar algo que le hace sufrir tanto. Y eso diría que me parece como un poco, ¿no? Añadir otro elemento malo, todo lo que hemos dicho, ¿no? Como parece que va. No, no se te oye bien, no me oyen bien, no me están oyendo bien. Podríamos oírte mejor. No. Vale, vale, vale. Eso, diría que en general lo que tenemos que como padre estar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Tener esa comunicación, no solo con nuestros hijos, sino también con el entorno. Bueno, en el caso de una educación como la que decía Diana, probablemente no puede sentir mucha más facilidad, ¿no? A la hora de detectarlo. En el colegio, por ejemplo, hay otra presencia, ¿no? De otro adulto que a veces minimizan eh, una situación o tienden a evitarla, ¿no? Para que no haya problema, para que los padres no intervengan, ¿no? Porque la, la tendencia es un poco, ¿no? A tener los padres a una cierta distancia, ¿no? Porque esos padres hoy en día, la educación, ¿no? Sobre todo esta oficial, la intervención de los padres muchas veces molesta, ¿no? Así se entiende casi por otro lado, mm, no digo que mejor, pero ¿no? Es como no crear problemas, eso, ¿no? El mensaje que viene, por lo menos lo que veo yo, que tengo un hijo en la escuela pública, es que tenemos que no crear problemas, ¿no? Cuando en realidad no es una cuestión de crear problemas, sino es justamente de crecer juntos, de hacer frente, ¿no? A situaciones para que eh, se resuelvan, ¿no? Y que todos podemos mejorar nuestra convivencia, ¿no? Y no verlo como un problema y apartarlo, ¿no? Porque eso luego llevaría a una serie de tareas
es como la tendencia un poco a simplificar siempre, ¿no? Lo que es un trabajo, lo que, lo que implica, ¿no? Una- algo tanto personal como de tiempo viene visto, ¿no? Como ya un problema que es mejor, ¿no? Apartarlo. Entiendo, la verdad, que evidentemente hasta ahora los temas que se han tratado son cuestiones muy amables, que permiten un enfoque muy propositivo. Cuando se habla del bullying, hablamos de un demonio que se ha instalado en las escuelas, por desgracia, y que efectivamente está ahí y a todo niño le acecha, uno porque es así, al otro porque es asado, uno porque es muy alto, el otro es muy bajito, uno es muy delgado, el otro es muy gordo, ¿no? Antes o después es fácil que cualquiera de nuestros niños sea objeto de bullying, ¿no? Y muchas veces parece que no se dispusiera de las herramientas adecuadas, porque el colegio tiene miedo a que la inspección educativa les tire de las orejas, ¿no? Quieren mantener la cosa pues lo menos pública posible, tardan muchas veces en adoptar disposiciones, seguramente ignoran qué mecanismo se puede activar y aplicar ahí una disciplina extrema como la expulsión del acosador, pues en último término solo contribuye a que el problema se traslade a otra institución educativa. Tú como psicóloga, ¿qué consejos darías así de una manera muy breve, ¿no? Porque Ujú. no podemos ser exhaustivos en ninguna de estas cuestiones, pero ¿qué recomendaciones darías a unos padres que tienen esta inquietud, ¿no? Que uno de sus hijos, pues, no es que sea víctima ya consagrada como tal, pero que empezamos a ver que algo está ocurriendo? Mm. Bueno, eso, hay ese número, ¿no? Del INCIBE, ese número de teléfono del 017 a nivel nacional, tanto para menores como para padres, ¿vale? Contestan tanto uno como el otro. Luego está la Fundación Aquinar también, la que se dedica a, al acoso escolar. Mm, Poder contactar para más que nada eso, sentir que lo que se está viviendo, ¿no? Poderlo compartir y sentir, ¿no? Qué se puede hacer, ¿no? Cuáles son las medidas, eh, tanto a nivel familiar como a nivel escolar. O sea, quiero decir, eh, luego a nivel escolar hay un protocolo de actuación dentro del plan de convivencia, que una vez que se activa genera esto, pues una serie de, de actividades, ¿no? Que se generan con respecto a eso, y luego, pero eso no, a nivel familiar podemos seguir trabajando por nuestro cuento, quiero decir, no es que lo que se activa luego en el colegio ya está, es suficiente, no, luego nosotros como familia tenemos, ¿no? La obligación de seguir trabajando, ¿no? A nivel familiar, porque eso afecta a los hijos, afecta a los padres, afecta a todo, ¿no? Porque nos sentimos como parte, ¿no? De esa violencia, ¿no? De esa, eh, y cómo poderla eh, enfrentar de una forma que no sea impulsiva, que no sea de ley, ¿no? Personal, ¿no? De justicia, sino eso como que va, ¿no? Hacia el sufrimiento que puede
tener un padre, ¿no? Al ver a su hijo sufrir, a sentirse excluido y efectivamente no poder intervenir porque es algo que pasa, ¿no? En situaciones iguales donde los padres no tienen, ¿no? Nada que ver, ¿no? En ese momento. Entonces, eso, siempre activar ese diálogo familiar y también abrirse eh, a los profesionales. Siempre hay alguien, yo creo, eh, a nivel de instituciones, que sea un profesor, que sea, aunque no sea un personal no docente, siempre hay alguien que con lo que puede encontrar un enganche, con lo que te puede encontrar como la posibilidad de crear, ¿no? Un puente y poder eh, así vivir la situación como una situación que es importante para todos, ¿no? No solo para la persona afectada, sino que es importante y para el crecimiento de toda la comunidad eh, 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 escolar y del territorio, quiero decir, ¿no? Eh, entonces, yo creo que siempre, eh, si alguien busca, encuentra, ¿no? En el sentido de no encerrarse. Diría que lo primero, lo primordial sería no encerrarse, no seguir, ¿no? La exclusión, ¿no? No caer en esta exclusión, sino mm, sentirse siempre parte, ¿no? De todo. Bueno, Diana, tu última pregunta. En casos de divorcio o separación matrimonial, es común que el menor acabe viviendo en casa de la madre. ¿Qué recomendarías a un padre que por razones de trabajo debe cambiar de ciudad de residencia, incluso de país, y corre el riesgo de que el hijo perciba ese forzoso alejamiento como un abandono? Bueno, yo pienso que ante todo es agotar todas las vías para evitar ese aislamiento, esa separación. Eh, Porque pues necesariamente las cosas van a cambiar. Si dejamos de tener esa presencia que nuestros hijos necesitan en todas sus etapas. Mm, no podemos decir que hay una edad en la que ellos estén preparados como menores y cuando han comenzado ya su primera etapa de juventud en la que no necesiten esos padres. Sí se ha tenido también una relación y una presencia como padre cercana o como madre, romper esa dinámica, pues las consecuencias son claras, que no van a ser positivas y que se va a sufrir. Entonces, sí, no hay manera de evitarlo. Eh, pues siempre en esta tertulia he repetido de el implicarles, el hacerles entender toda la situación. Es claro, ¿no? De que tratarles como iguales. Eh, no desde la autoridad como padres solamente, sino con esa cercanía para que comprendan la situación eh, y desde la distancia, que lo digo porque en mi país pues se ha presentado mucha migración, personas muy cercanas he visto cómo han tenido que, por la supervivencia,
tener que dejar su lugar de origen, tener que alejarse de su familia, de sus hijos, de sus padres, que no tienen opciones, ¿no? Y siempre he visto un deterioro. Y como mecanismo para intentar reducir en lo posible esos impactos es sostener una presencia muy cercana aún desde la distancia al máximo. Eh, a veces sucede que delegamos en la otra parte la vigilancia de ciertas cosas. Que en el centro escolar, de pronto la madre es la que se entera de cómo va el niño en las notas, de la que mira las comunicaciones con el centro escolar, con el tutor. Ahí es importante que también se participe, que no se espere a que la otra parte te comparta, te informe. No, pienso que a veces se excede la parte que está afuera en confianza, en confiar muchas, en delegar muchos de esas responsabilidades que ya no puede atender desde la atención directa y cercana y excusado por la distancia. Pienso que hay que buscar vías siempre para estar allí, implicado totalmente y no digo vigilante, pero sí observador de todo y conocedor de todo, de que si tenemos un menor y está escolarizado, pues entonces saber cómo está siendo su situación, porque eso habla mucho, ¿no? De cómo está su comportamiento ya que a nuestro sistema le encanta poner notas. Entonces, pero bueno, esas notas, aún siendo contraria a eso, son un marcador, son un indicador. Entonces, conocerlas, eh, estar cercano a los chicos, porque ahí hay una necesidad. Esos resultados muestran un estado de la situación y una posible necesidad. Eh, También con sus amigos, con su grupo de amigos. O sea, desde la distancia es muy complicado, pero toca que buscarse la manera de lograr esa situación que se genera con la distancia. Eh, y bueno, pues siempre en lo posible también yo intentaría, lo digo por toda la experiencia que hemos tenido de forma cercana, de reducir lo máximo, que ese alejamiento sea el menor tiempo posible, porque las consecuencias siempre son muy peligrosas, ¿no? Nuestros hijos. Parece que hay algún problemilla con la eh, comunicación por parte de Diana. Entonces, bueno, mientras que se soluciona esto, voy a hacer pasar el turno a Yolanda, que es la última que tiene que intervenir, y si acaso después Joana, si logra recuperar la conexión, pues apunta ya lo que le falta. Yolanda, verás, hay matrimonios que emigran a países lejanos donde sus hijos crecen en ambientes muy diferentes a los que muy diferentes de los que conocen pequeños en su país de origen. ¿Qué hacer para inculcar a esos hijos el amor a sus raíces, a las creencias religiosas en que fueron educados, sin que ese cuidado por las tradiciones heredadas y vividas en el lugar, en el hogar, se convierta en un obstáculo para que los chicos vivan con naturalidad sus relaciones con compañeros y amigos sin sentirse raros? Mm.
Pues otra pregunta difícil. No sé si es que yo las encuentro yo difícil o es que el tema de los hijos es un tema complicado. Bueno, yo diría que en el medio está la virtud, en el equilibrio. Em, Creo que naturalmente, cuando nos mudamos a otro país, a otra ciudad, tendemos a buscar gente con la que compartimos cosas. Entonces, como padres, incluso antes de tener padres, de tener hijos, perdón, tendemos a buscar gente con la que compartimos, la que pueda ser similar a nosotros, que tengamos experiencias comunes. Y eso es bueno, porque realmente eso, en el momento en que tengamos hijos o si ya los tenemos, les puede ayudar a ellos a identificarse con un grupo de personas que es una necesidad básica del ser humano, porque así lo es. O sea, esa necesidad de sentirse parte de una familia, pero también de una tribu o un huequito, de tener un huequito en nuestra sociedad. Entonces creo que eso naturalmente lo tendemos a hacer y que es bueno hacerlo. Y y que si no lo estamos haciendo naturalmente sería una manera de conscientemente de buscar eso, para que nuestros hijos sientan pues que hay gente como ellos con los que se pueden identificar. Luego, creo que es importante explicar siempre a nuestros hijos por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo que creemos. Y creo que eso es algo que no todo el mundo hace, que ahora se hace más que se hacía, pero es importante que entiendan por qué nosotros hemos elegido vivir así, por qué tenemos estas creencias, por qué practicamos este tipo de rituales o de conductas. Eso es importante primeramente porque mucha gente mm, tiene creencias que no sabe por qué tiene. Entonces, hacer ese trabajo personal es importante, porque si no, ¿cómo eres capaz de comunicar lo que tú crees si no sabes ni siquiera por qué lo crees ni si tiene sentido? Entonces, primordialmente que tenga sentido para nosotros como padres y que seamos capaces de comunicarlo. ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué a mí me satisface? ¿Por qué me trae bienestar? Por lo que sea. Y siempre hacerlo desde una manera positiva, yo creo, de los beneficios que para nosotros tiene eh, vivir de esa manera. Que no siempre, como bien dijo Gabriel al principio, esos valores van a ser los de nuestros hijos, pero que nosotros esperamos que sí, porque si consideramos que son importantes para nosotros, los consideramos beneficiosos y por eso queremos pasárselo a ellos. Em, entonces creo que es importante comunicar desde la positividad del porqué, de las cosas beneficiosas que tiene, y no tanto, que también es quizá común, que se puede encontrar comúnmente, es atacando el- la manera de vivir que pueda tener otra gente o buscando las cosas negativas que pueda tener. Que sí que entiendo que es una cosa natural porque haciendo ver lo negativo que pueden tener o las cosas menos beneficiosas que tiene otra gente y la manera en que ellos viven puede ensalzar lo positivo de nosotros, pero no siempre funciona, sobre todo con los hijos, porque ellos empiezan a identificarse con la gente que es de su misma edad. Y si ellos tienen una manera de vivir diferente, llega un momento en su vida que pueden sentirse más identificados con ellos que lo hacen, que lo hace, que con la manera de vivir en casa. Entonces, si nosotros atacamos constantemente esas maneras diferentes de vivir, lo que les podemos crear a nuestros chavales, creo que ha parado la grabación. Vamos a seguir porque por lo menos nos escuchamos a Vale. nosotros mismos, que ya es una ganancia. Ah, no, mira, ha vuelto. Parece que hubo una interrupción, No. Yolanda, pero nos hemos perdido muy poquito y no habrás perdido el hilo siquiera. No he llegado a perder. Bueno, pues nada, para acabar realmente eso, hablar de los valores que queremos transmitir desde la positividad y no desde el confrontamiento con personas que viven, por ejemplo, con otros valores, porque en el fondo todos los humanos somos bastante parecidos y los valores básicos y más importantes suelen ser los mismos. Nuestra familia, el bienestar, el tratar de hacer el bien. No todo el mundo es así, pero en general. Entonces, buscar más las cosas similares que las diferencias para que ellos sientan que pueden formar parte de su familia y a la vez tener relaciones con los demás fuera. Y hacer esto pues desde la positividad, desde el amor y desde el entendimiento. Entender por qué creemos lo que creemos, que ellos entiendan lo que les queremos hacer, lo que les queremos transmitir y que luego sean capaces de elegir desde el conocimiento.
Bueno, gracias. Le voy a dar la oportunidad de Diana de terminar lo que nos estaba contando, que era tan apasionante y que se quedó congelado en el tiempo. No, no, Diana, tienes que activar el sonido. Ya, Ahora ya sí que vamos a vale. poder. Bueno, pero yo sí creo haber perdido el hilo. En realidad estaba ya terminando, ¿no? Se cortó, se me cayó la conexión justo cuando estaba diciendo lo último, ¿no? De que el buscar todos los mecanismos posibles para que esa sensación de posible abandono y el riesgo de una posible ruptura de los lazos familiares se dé, ¿no? La, las separaciones por motivos de trabajo en los tiempos que vivimos, eh, que nos obligan a tanta movilidad que no vivimos con nuestros padres, nuestros abuelos en estos tiempos, lamentablemente, a veces para lograr tener oportunidades, no solo oportunidades que nos sumen al currículum, sino de extrema necesidad de supervivencia, ¿no? En estos tiempos son más comunes que en tiempos pasados. Y pues la única manera que yo pienso y opino es buscar justamente las ayudas que esta época nos da de la tecnología, de las comunicaciones, aunque no es lo mismo un trato a través de una pantalla o medios que la distancia facilita, pero pues intentar manejarlo y buscar la forma de tener esa presencia en las oportunidades que se pueda lo más frecuente posible. Mm, Esa sería Muchísimas eh, gracias, lo Diana. que concluiría. Hay una novela de un francés, Alphonse Daudet, que se llama Tartarín de Tarascón. Y el personaje se lleva la vida soñando con grandes aventuras, con grandes viajes, con gestos de heroísmo, pero jamás era capaz de dar ese pasito y salir más allá de los umbrales de su casa, porque era un burgués consumado y redomado y acomodado. Pues justamente es lo contrario de lo que ustedes han transmitido hoy en esta tertulia. La importancia de ese día a día que tiene un valor extraordinario y que exige un estado de espíritu de estar siempre en vela, ¿no? Uno no puede dormirse, no puede acomodarse, no puede aceptar derrotas que puedan presentarse de un modo coyuntural, ¿no? Porque los niños crecen y se hacen hombres y ya no tenemos la oportunidad de sentarlos en nuestras rodillas. Diana, parece que querías añadir algo que te habías dejado. Sí, quería decirte que justamente el tema de los hijos, siendo algo que ya habíamos hablado tan importante, tan urgente en estos tiempos, que sí se extraña la participación de un tertuliano hombre, porque parece que como que al ser todas mujeres, pudiese pensarse de que entonces las mujeres tenemos un papel predominante en el acompañamiento de los hijos, sí. Y justamente eso es algo que también en nuestros tiempos ha cambiado y necesita seguir cambiando. Pues sí te diré, Diana, que en defensa de los hombres, que hoy en esta tertulia yo quería haber contado con un magnífico padre que precisamente vive en Tenerife y es un padre ejemplar, pero es tan tímido que no se sintió capaz de decir lo que hace en el día a día, ¿no? Pero por supuesto, y tienes toda la razón, cuesta encontrar padres que estén dispuestos a comprometerse más en ese día a día tan importante y tan meritorio, que por otro lado nos llena de tantas satisfacciones. Es la hora ya de despedirse. Gracias Gabriela, Yolanda, Diana, por sus intervenciones. Ha sido un privilegio poder reunirlas, aunque haya sido solo este ratito.
y nos vemos siempre cercanos. Chao. Gracias. Ustedes. Gracias.